Desde los primeros días, la historia del hombre ha sido una lucha constante entre la voz que lo llama y el deseo que lo aparta. Creado para cuidar un mundo perfecto, descubrió pronto la carga de la elección y el precio de la desobediencia. A partir de ese instante, la vida se llenó de trabajo, distancia y dolor. Sin embargo, en medio del error persistió una promesa. Dios siguió buscando al hombre que había perdido su camino, levantando pactos y trazando un destino nuevo para la humanidad. De los descendientes de Adán nacerían generaciones marcadas por la caída, el juicio y la esperanza. La justicia se mostraría en las aguas del diluvio, la fe en la travesía de Abraham y la redención en las vidas de Jacob y José. Así comenzó el relato que explicaría no solo el origen del mundo, sino la historia del corazón humano. ¿Puede la humanidad hallar redención después de haber perdido el Edén? Cuando surgió la luz, el origen del mundo y del orden divino. Al principio no existía nada que pudiera describirse con formas o sonidos. Solo Dios estaba presente, activo desde el primer instante, sin ser presentado ni explicado. El relato abre con una declaración firme. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Con esa frase se define el punto de partida de todo lo que es visible e invisible. No hay conflicto ni accidente, solo una acción directa. La palabra usada para crear indica algo que surge sin materia previa. En ese primer momento el universo fue convocado desde la nada. La tierra recién formada no tenía estructura. Era una masa sin forma, vacía, cubierta por oscuridad y rodeada de un abismo profundo. Sobre esas aguas inmóviles se movía el Espíritu de Dios. Su acción no era pasiva. El texto sugiere un movimiento intencional, como si preparara el terreno para lo que vendría. Entonces, la voz divina interrumpió el silencio con una orden: que exista la luz. Y la luz apareció. No provenía del sol, porque éste aún no existía. Fue una emanación inmediata, separada de la oscuridad. Dios observó que esa luz era buena, porque cumplía su propósito. A la claridad la llamó día y a la oscuridad, noche. Así terminó el primer día. En el segundo ciclo, Dios ordenó que hubiera una extensión en medio de las aguas para dividir las que estaban debajo de las que estaban arriba. Surgió el firmamento, que recibió el nombre de cielo. Este espacio separó los niveles del universo visible, marcando una estructura ordenada. Al completar esta tarea, concluyó el segundo día. Luego, en el tercero, Dios dispuso que las aguas bajo el cielo se reunieran en un solo lugar para que apareciera la tierra seca. A la tierra la llamó así, y a las aguas reunidas las denominó mares. También vio que era bueno. A continuación, el Creador ordenó a la tierra producir vegetación, hierbas, plantas con semillas y árboles que dieran fruto, cada uno según su tipo. Todo brotó con una organización precisa. No había mezcla ni desorden, cada especie tenía su función y su ciclo. El tercer día se completó con ese verdor que cubrió la superficie. En el cuarto día, la atención se elevó al cielo. Dios ordenó la aparición de dos grandes luces, una para dominar el día y otra para gobernar la noche. También surgió una multitud de estrellas. Estas luces tenían tres propósitos: distinguir el día de la noche, marcar las estaciones y servir de señales para el paso del tiempo. El sol y la luna no recibieron nombres propios, a diferencia de los cultos antiguos que los veneraban. Aquí solo se muestran como instrumentos al servicio del orden. Dios los colocó en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, y vio que era bueno. Terminó así el cuarto día. En el quinto, la palabra divina se dirigió al mar y al aire. Las aguas debían llenarse de seres vivientes y los cielos de aves que volaran sobre la superficie. Surgieron desde las criaturas marinas más grandes hasta los peces y las aves de todo tipo, cada una según su especie, con variedad y equilibrio. Aquí aparece por primera vez una bendición. Dios los bendijo diciendo que se multiplicaran y llenaran sus dominios. Fue un acto de generosidad hacia la vida. Al final del día, todo fue declarado bueno. El sexto día comenzó con la orden de poblar la tierra con animales. Se formaron bestias salvajes, ganado y reptiles, cada uno de acuerdo con su clase. Nuevamente se repite que todo era bueno. Entonces, el ritmo del relato se detiene. Se introduce una decisión distinta: hagamos al ser humano. Es la primera vez que el texto usa una expresión deliberada, casi como una conversación divina. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con capacidad para gobernar y cuidar la creación.
Fueron formados varón y hembra, con la bendición de multiplicarse, llenar la tierra y ejercer dominio responsable sobre los demás seres vivos. Dios también estableció su alimento. Toda planta que da semilla y todo árbol que produce fruto sería su sustento. A los animales les dio la vegetación como alimento. Todo estaba dispuesto para el equilibrio entre las criaturas. Al contemplar el conjunto, el Creador vio que no solo era bueno, sino muy bueno. Con esa evaluación, concluyó el sexto día y se completó el ciclo de la creación. El séptimo día no fue de acción, sino de pausa. Dios terminó la obra y descansó, no por cansancio, sino para establecer un tiempo apartado. Bendijo ese día y lo consagró como señal de plenitud. Ese descanso marcó el ritmo del tiempo humano: trabajo, orden y reposo. La narrativa cambia de enfoque. Ya no habla del universo completo, sino de un lugar específico. Dios preparó un huerto en una región llamada Edén, hacia el oriente, y colocó allí al hombre que había formado. De la tierra hizo brotar toda clase de árboles hermosos y de fruto bueno. En medio del jardín plantó dos árboles distintos, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. De Edén nacía un río que regaba el huerto y se dividía en 4 brazos. El primero, llamado Pisón, rodeaba la región de Javila, rica en oro, resina aromática y piedra preciosa. El segundo, Gijón, pasaba por la tierra de Cus. El tercero era el Tigris, que fluía al oriente de Asiria. El cuarto, el Éufrates. Esta descripción vincula el jardín con el mundo real, aunque su ubicación exacta no puede determinarse. El hombre recibió una tarea precisa: trabajar y cuidar ese huerto. No era un espectador, sino un colaborador en el mantenimiento del orden creado. Dios le dio libertad para comer de todos los árboles, excepto del que otorgaba conocimiento del bien y del mal. Si lo hacía, moriría. Esta instrucción establecía un límite, una condición de confianza. El relato no habla de castigo, sino de advertencia. El ser humano tenía libertad, pero también responsabilidad. Adán y Eva, la caída y el comienzo del dolor humano. En el centro del jardín se alzaba un árbol distinto a todos, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí, bajo su sombra, el primer hombre y la primera mujer vivían rodeados de todo lo necesario. Cada día la voz de Dios se escuchaba en medio del viento, recordándoles el único límite que debían respetar: no tocar aquel fruto que les haría ver lo que hasta entonces desconocían. En ese entorno apareció una figura que hablaba con voz suave. Era la serpiente, una criatura astuta que observaba en silencio y que pronto inició un diálogo con la mujer. Le preguntó si era cierto que Dios les había prohibido comer de todos los árboles del jardín. Ella respondió que podían hacerlo de todos, excepto de uno, porque Dios había dicho que si lo tocaban morirían. La serpiente insistió con seguridad: no morirían, sino que abrirían sus ojos y serían como Dios, capaces de distinguir entre el bien y el mal. Aquellas palabras despertaron en ella una curiosidad que nunca antes había sentido. Miró el fruto, lo vio agradable y lo tomó. Luego lo compartió con el hombre, que también comió sin decir palabra. El cambio fue inmediato. Ambos sintieron vergüenza por primera vez y notaron que estaban desnudos. Buscaron hojas para cubrirse y se escondieron entre los árboles al oír los pasos de Dios en el jardín. Él los llamó por su nombre y el hombre respondió desde su escondite. Cuando Dios le preguntó si había comido del árbol prohibido, el hombre señaló a la mujer y ella culpó a la serpiente. Dios escuchó a cada uno y pronunció palabras que marcaron el destino de todos. A la serpiente le dijo que desde entonces se arrastraría sobre el suelo y sería enemiga de la descendencia humana. A la mujer le anunció dolor en el parto y una relación difícil con su marido. Al hombre le recordó que de la tierra había salido y a ella volvería, porque el suelo ahora produciría espinas y sería necesario el esfuerzo para obtener alimento. El jardín, antes abierto, quedó cerrado para siempre. Dios hizo túnicas de piel y vistió a los dos antes de enviarlos fuera. A la entrada colocó querubines y una espada que giraba en todas direcciones para impedir el regreso. Así terminó la vida en el paraíso. Desde ese momento comenzó la historia de los hombres fuera del Edén, en una tierra que requería trabajo, sudor y cuidado constante. Con el paso del tiempo, la pareja tuvo 2 hijos. El primero fue Caín, que se dedicó a la agricultura. El segundo, Abel, que cuidaba rebaños. Ambos ofrecían sacrificios a Dios, cada uno según su labor.
Abel presentaba los mejores animales mientras que Caín ofrecía los frutos de su cosecha. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Este se sintió herido en su orgullo y su semblante cambió. Dios le habló para advertirle que el enojo podía dominarlo y que debía aprender a controlarlo, porque el pecado estaba al acecho. Sin embargo, Caín no escuchó la advertencia. Llamó a su hermano al campo y, movido por la ira, lo atacó hasta matarlo. Cuando Dios preguntó dónde estaba Abel, Caín respondió con frialdad: ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la voz de la sangre derramada clamaba desde la tierra. Dios le dijo que por ese crimen el suelo ya no volvería a darle fuerza y que sería errante sobre la tierra. Caín temió que cualquiera que lo encontrara quisiera matarlo, pero Dios le aseguró que no sería así. Le puso una marca para protegerlo, y el asesino de su hermano partió hacia un territorio lejano, llamado Nod, al oriente del Edén. En ese nuevo lugar, Caín formó una familia y levantó una ciudad que llevó el nombre de su hijo, Enoc. A partir de allí, la humanidad comenzó a extenderse. Los descendientes de Caín desarrollaron oficios y habilidades. Algunos trabajaban el metal, otros fabricaban instrumentos musicales o cuidaban rebaños. Pero con el paso de las generaciones, la violencia y la venganza se hicieron comunes. Uno de sus descendientes, Lamec, se jactaba de haber matado a un hombre y decía que si Caín era vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. Así el mundo se llenó de ruido, armas y temor, muy lejos del silencio sereno del Edén. Mientras tanto, Adán y Eva vivían cargando la memoria del jardín perdido. Después de la muerte de Abel y la partida de Caín, tuvieron otro hijo llamado Set, a quien consideraron un nuevo comienzo. A través de él nacerían hombres que volverían a invocar el nombre de Dios. Pero el eco de la desobediencia original y de la primera sangre derramada seguía resonando en la historia humana. El suelo que antes daba fruto sin esfuerzo, ahora recordaba cada paso del hombre como una señal de su caída. El paraíso quedó atrás, custodiado por la espada de fuego. La humanidad siguió adelante, aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones. El trabajo, el dolor y la muerte se convirtieron en parte de su destino. Aún así, la presencia de Dios no desapareció por completo. De vez en cuando su voz volvía a escucharse en medio del viento, como un recordatorio de lo que alguna vez fue perfecto. Pero los hombres, ocupados en sus labores y enfrentados entre sí, apenas podían reconocerla. Con el paso del tiempo, las historias de los primeros días se transmitieron de padres a hijos. Había quienes hablaban del jardín donde todo fue bueno, del fruto que cambió el destino del mundo y del primer hermano que levantó la mano contra otro. Eran recuerdos lejanos, pero en ellos permanecía la idea de que alguna vez el hombre había vivido en paz con su Creador y con la tierra. Esa memoria, grabada en lo más profundo, se convirtió en el punto de partida de toda la historia humana. La búsqueda de volver a un lugar donde no existía el dolor, ni la culpa, ni la distancia con Dios. Bajo las aguas del juicio, Noé y el nuevo comienzo del hombre. La tierra se había llenado de violencia. Las generaciones que descendieron de Adán se multiplicaron y se extendieron por los campos y los valles, pero con ellas creció también la corrupción. Los hombres tomaban lo que querían y resolvían sus diferencias con fuerza y sangre. Fue entonces cuando un hombre llamado Lamec, de avanzada edad, tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo que aquel niño traería descanso a la tierra castigada. El suelo aún cargaba con la maldición antigua, y esa esperanza de alivio parecía venir con el nacimiento del pequeño. Con el paso de los años, los pueblos comenzaron a mezclarse. Los llamados hijos de los dioses tomaban esposas entre las hijas de los hombres, y de esas uniones nacieron seres fuertes y célebres, los antiguos héroes de los que se hablaba en las aldeas. Pero su fama no trajo justicia. Dios observó la violencia y el desorden que dominaban la vida humana. Cada pensamiento estaba torcido, cada acción dirigida al mal. Entonces lamentó haber creado al hombre y decidió poner fin a todo. Entre la multitud, solo un nombre fue hallado justo, Noé, un hombre íntegro que caminaba en obediencia. Por él habría una oportunidad para empezar de nuevo. Dios le habló con claridad. Le dijo que el mundo estaba lleno de violencia y que llegaba el momento de destruirlo junto con sus habitantes, pero debía construir un arca de madera recubierta por dentro y por fuera con brea. Le dio medidas precisas, con 3 niveles, una puerta lateral y un techo inclinado. En esa embarcación entrarían él, su esposa, sus hijos Sem, Cam
y Jafet, junto con las esposas de cada uno. También debía reunir animales de toda especie, macho y hembra, para conservar la vida, 7 parejas de animales considerados puros y una de los demás. Además, debía almacenar alimento para todos durante el tiempo que permanecieran encerrados. Noé escuchó y obedeció. Trabajó durante años hasta que el arca estuvo terminada. Cuando llegó el día señalado, las nubes comenzaron a reunirse sobre el cielo. Dios le ordenó entrar con su familia y los animales. En el 7º día, las fuentes del abismo se abrieron y las compuertas del cielo dejaron caer la lluvia. Durante 40 días y 40 noches, el agua cubrió la tierra. Los ríos se desbordaron y los montes desaparecieron bajo las aguas. Todo ser viviente que tenía aliento de vida murió, salvo los que estaban dentro del arca. Dios mismo cerró la puerta detrás de ellos. El arca fue levantada por las aguas y flotó sobre el mundo destruido. Los días se hicieron interminables mientras el ruido de la tormenta llenaba el aire. Todo se volvió silencio cuando el agua cubrió hasta los picos más altos. La corriente continuó ascendiendo hasta que no quedó rastro de vida fuera de aquel refugio. Durante 150 días, las aguas dominaron la superficie. Entonces Dios recordó a Noé y a los seres que estaban con él. Un viento comenzó a soplar, y poco a poco las aguas retrocedieron. Las fuentes del abismo se cerraron y el cielo dejó de llover. Al cabo de 5 meses, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Pasaron semanas, y el nivel siguió bajando hasta que se asomaron las cimas. Noé esperó 40 días y abrió la ventana del arca. Soltó un cuervo que iba y venía sin hallar reposo. Luego soltó una paloma, pero no encontró dónde posarse y regresó. Esperó 7 días más y la volvió a enviar. Esta vez regresó con una hoja verde de olivo en el pico. Noé entendió que la tierra comenzaba a secarse. Después de otra semana, soltó de nuevo la paloma y no volvió más. Entonces retiró la cubierta del arca y vio que el suelo ya estaba seco. Al cumplirse el tiempo, Dios le habló de nuevo y le ordenó salir, junto con su familia y todos los animales. Uno tras otro abandonaron el arca y caminaron sobre la tierra limpia. El aire tenía olor a humedad y renovación. Noé levantó un altar y ofreció sacrificios de los animales puros. El humo subió hacia el cielo, y Dios sintió el aroma agradable. En su corazón declaró que nunca más volvería a destruir toda vida con agua, aunque los pensamientos humanos siguieran siendo malos desde su juventud. Prometió que mientras existiera la tierra habría siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Entonces bendijo a Noé y a sus hijos, les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra, les entregó dominio sobre los animales y les permitió comer carne, pero sin consumir la sangre, porque en ella estaba la vida. También estableció justicia: quien derramara sangre humana pagaría con su propia vida, porque el hombre había sido hecho a imagen divina. Era un nuevo comienzo bajo reglas distintas. La paz del Edén no había regresado, pero había un pacto que aseguraba la continuidad. Dios selló su palabra con una señal visible. Dijo que pondría su arco en las nubes, y cada vez que la lluvia lo mostrara en el cielo, él recordaría el pacto con todos los seres vivos. El arco iris se convirtió en recordatorio eterno de que el diluvio no volvería a destruir la creación. Así, la familia de Noé inició su vida en una tierra renovada, con los animales dispersándose por los valles y las colinas, y con el cielo despejado sobre ellos. Noé trabajó la tierra y fue el primero en plantar una viña. Cuando el fruto maduró, hizo vino y bebió hasta perder el sentido. Dentro de su tienda quedó desnudo, sin advertir la vergüenza en la que había caído. Su hijo Cam lo vio y salió a contar a sus hermanos. Sem y Jafet tomaron una manta, la pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrirlo sin mirarlo. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, pronunció una maldición contra Canaán, hijo de Cam, y bendijo a Sem y a Jafet. Dijo que los descendientes de Canaán servirían a sus hermanos y que la bendición de Dios permanecería sobre la casa de Sem. Noé vivió 350 años más después del diluvio. Alcanzó la edad de 950 antes de morir. Con él terminó una generación que había visto el mundo antiguo desaparecer bajo las aguas y renacer de nuevo. Sus descendientes se dispersaron, poblando las tierras y levantando aldeas en todos los rincones. Pero aunque el pacto seguía vigente y el arco en el cielo recordaba la promesa, el corazón humano continuó siendo el mismo.
Había comenzado una nueva historia, pero la lucha entre la justicia y la corrupción persistía. La torre y el camino, del orgullo humano al llamado divino. Hubo un tiempo en que toda la humanidad hablaba una sola lengua. Los hombres usaban las mismas palabras y compartían un mismo modo de comunicarse. Mientras se desplazaban hacia Oriente, hallaron una extensa llanura en la región de Sinar y decidieron establecerse allí. Observando el terreno, acordaron fabricar ladrillos y cocerlos hasta endurecerlos, pues en aquel lugar no había piedra para construir. Unieron las piezas con betún, convencidos de que aquel nuevo material les permitiría levantar una ciudad duradera. Se dijeron unos a otros que edificarían una torre tan alta que llegaría al cielo y que su nombre sería recordado para siempre, evitando así dispersarse sobre la faz de la tierra. Los hombres trabajaban unidos, movidos por el deseo de grandeza. La obra crecía sobre el polvo caliente y cada ladrillo añadido representaba un paso más en su intento por alcanzar el cielo. Pero su proyecto no nació del deseo de servir, sino del anhelo de hacerse famosos y evitar el destino de los pueblos que se esparcían por el mundo. Dios descendió para observar lo que hacían y vio cómo su orgullo los guiaba. Aunque hablaban una misma lengua, su unión se había convertido en instrumento de vanidad. Entonces decidió intervenir. Dijo que, siendo un solo pueblo y teniendo un mismo idioma, nada les sería imposible, y que era necesario confundir su lengua para que no entendieran lo que se decían entre ellos. A partir de ese momento, el ruido de las voces se convirtió en caos. Lo que antes eran órdenes claras se volvió una mezcla de sonidos incomprensibles. Algunos pedían agua y recibían arena, otros pedían ladrillos y les arrojaban brea. Las discusiones crecían y el trabajo se detuvo. Las palabras ya no servían para construir, sino para dividir. Dios los dispersó en todas direcciones, y la gran torre quedó abandonada. Desde entonces, aquel lugar fue llamado Babel, porque allí se confundió la lengua de todos los hombres, y de ese sitio se extendieron los pueblos por toda la tierra. La construcción, que había comenzado con ambición, terminó en desorden. Lo que pretendía ser un monumento de unidad se convirtió en símbolo de la separación humana. Los hombres que habían querido alcanzar el cielo fueron esparcidos lejos unos de otros. Cada grupo tomó su propio rumbo, llevando consigo un idioma nuevo y una memoria amarga de lo que habían intentado hacer. Así terminó la época en que todos hablaban una sola lengua. El relato continúa mostrando un mundo lleno de nombres y linajes. Entre ellos aparece el de un hombre llamado Taré, que tuvo 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. Harán murió antes que su padre, pero su hijo Lot quedó bajo el cuidado de la familia. Taré tomó a Abram, a su nuera Sarai y a Lot, y partieron desde Ur de los caldeos rumbo a Canaán. Sin embargo, al llegar a Harán, se establecieron allí. Fue en ese lugar donde Dios habló a Abram y cambió el curso de la historia humana. Dios le dijo que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre, y que fuera hacia un país que él le mostraría. Le prometió que haría de él una gran nación, que lo bendeciría y engrandecería su nombre, y que por medio de él serían bendecidas todas las familias del mundo. Abram obedeció. Tenía 75 años cuando salió de Harán junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot. Llevaban consigo sus bienes, sus siervos y los animales que habían adquirido. Avanzaron hacia Canaán siguiendo el camino de las caravanas, y cuando llegaron, Abram recorrió la región hasta el valle de Siquem, donde se alzaba una encina sagrada. Allí Dios se le apareció y le dijo que esa tierra pertenecería a su descendencia. Abram construyó un altar en ese lugar como señal de adoración. Después siguió su camino hacia las colinas entre Betel y Jai. Allí levantó su tienda, erigió otro altar y volvió a invocar el nombre de Dios. Luego continuó su viaje hacia el sur, internándose en las tierras áridas del Negev. No había pasado mucho tiempo cuando una hambruna golpeó la región. La sequía se extendió, las cosechas se perdieron y Abram decidió bajar a Egipto, donde el Nilo garantizaba alimento incluso en los peores años. Antes de entrar en Egipto, Abram sintió temor. Sabía que su esposa Sarai era hermosa y pensó que los egipcios podrían matarlo para quedarse con ella. Por eso le pidió que dijera que era su hermana. Así, pensó, la tratarían bien y él conservaría la vida. Al llegar, los egipcios notaron la belleza de Sarai y la elogiaron ante el faraón. Este la tomó para su casa y recompensó a Abram con abundancia: ovejas, vacas, asnos, esclavos y camellos.
Abram guardó silencio, creyendo haber asegurado su seguridad y su fortuna, pero Dios actuó en favor de Sarai. Grandes males cayeron sobre el faraón y su gente. Comprendiendo la causa, el gobernante llamó a Abram y lo enfrentó. Le preguntó por qué había mentido, por qué había dicho que Sarai era su hermana y no su esposa. Sin darle oportunidad de responder, ordenó que se marchara del país junto con todo lo que tenía. Así, Abram y su familia salieron de Egipto más ricos que antes, pero con el peso de su falta. Había sido elegido para traer bendición, pero su engaño había provocado desgracia en casa ajena. El viaje continuó hacia el norte, de regreso a la tierra que Dios le había prometido. Cada paso que daba Abram recordaba el pacto que le había sido ofrecido. A través de él, un nuevo propósito comenzaba a formarse. El mundo que había sido dividido en Babel encontraba en su llamado una dirección distinta, ya no la unidad basada en el orgullo, sino una promesa basada en la obediencia. El pacto de las estrellas, la fe que dio origen a un pueblo. Desde que salieron de Egipto, Abram y Sarai viajaron hacia el desierto del Negev, llevando consigo todos sus bienes y a su sobrino Lot. Abram había prosperado, tenía grandes rebaños, oro y plata. Avanzaron hasta Betel, al mismo lugar donde antes había levantado un altar y pronunciado el nombre de Dios. Pero el terreno ya no podía sostenerlos a ambos. Lot también tenía rebaños y tiendas, y pronto surgieron disputas entre los pastores de uno y otro. Abram, deseando evitar conflictos, le propuso separarse. Le ofreció elegir el rumbo. Si él iba al norte, Abram iría al sur. Si elegía el este, Abram tomaría el oeste. Lot miró hacia el valle del Jordán y vio su abundancia. Era una llanura fértil, como el jardín de Dios, antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Eligió ese territorio y se estableció cerca de las ciudades del valle, mientras Abram permaneció en Canaán. Dios habló a Abram después de aquella separación. Le pidió que mirara en todas direcciones y le prometió que toda la tierra que veía sería suya y de su descendencia para siempre. Le dijo que sus hijos serían tan numerosos como el polvo del suelo y lo invitó a recorrer la extensión del país que le estaba entregando. Abram levantó su tienda junto a los encinares de Mamre, en Hebrón, y allí construyó un altar para honrar a Dios. Pasado el tiempo, una guerra estalló entre varios reinos. 4 reyes del oriente atacaron a 5 reyes de la región del Valle del Mar Salado. Entre los derrotados estaban los gobernantes de Sodoma y Gomorra. Los vencedores saquearon sus ciudades y se llevaron prisioneros y riquezas, incluido Lot, que vivía cerca de allí. Al enterarse, Abram reunió a sus siervos más aptos y fue en su busca. Los persiguió hasta el norte, los derrotó durante la noche y rescató a su sobrino, junto con todos los bienes y cautivos. A su regreso, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabé. También se acercó Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Le ofreció pan y vino y pronunció una bendición. Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Abram le dio la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Cuando el rey de Sodoma quiso recompensarlo, Abram rehusó cualquier bien, diciendo que no tomaría nada para que nadie pudiera decir que lo había enriquecido. Una noche, Dios se le apareció en visión. Le dijo: «No temas, Abram, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande». Pero Abram respondió que seguía sin tener hijo y que su heredero era un criado de su casa, Eliezer de Damasco. Entonces Dios le aseguró que no sería ese hombre su heredero, sino un hijo nacido de su propio cuerpo. Lo sacó al aire libre y le ordenó mirar el cielo. Le dijo que contara las estrellas si podía, pues así sería su descendencia. Abram creyó en la promesa, y esa confianza fue considerada rectitud ante Dios. Sin embargo, preguntó cómo podía estar seguro de que recibiría la tierra. Entonces Dios le ordenó traer una ternera, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Abram los presentó, partió los animales por la mitad y puso las piezas enfrentadas, pero no cortó las aves. Las aves de rapiña intentaron acercarse y él las espantó. Al caer el sol, un profundo sueño lo envolvió y lo cubrió una gran oscuridad. En aquella visión, Dios le anunció el destino de su linaje. Le dijo que sus descendientes vivirían en tierra ajena, serían esclavos durante 400 años y luego saldrían con grandes riquezas. Le prometió que él moriría en paz.
y que tras 4 generaciones su pueblo volvería a esa tierra, cuando llegara el tiempo del juicio sobre los habitantes actuales. Cuando anocheció del todo, un brasero humeante y una antorcha ardiente pasaron entre los animales sacrificados. Así, Dios selló su alianza con Abraham, entregándole la extensión desde el río de Egipto hasta el Éufrates, el territorio de los pueblos que habitaban Canaán. A pesar de todo, el tiempo siguió pasando y Sarai no tuvo hijos. Un día, ella le habló a Abraham y le dijo que el Señor no le había permitido concebir. Le ofreció a su sierva egipcia, Hagar, para que tuviera un hijo por medio de ella. Abraham aceptó, y después de 10 años en Canaán, tomó a Hagar como esposa secundaria. Cuando Hagar quedó encinta, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Sarai se sintió humillada y se quejó ante Abraham, acusándolo de haberla expuesto a la afrenta. Abraham le dijo que hiciera con la sierva lo que considerara apropiado. Sarai la trató con dureza hasta que Hagar huyó al desierto. Junto a una fuente en el camino de Shur, un mensajero de Dios se le apareció. Le preguntó de dónde venía y hacia dónde iba. Hagar respondió que huía de su señora. El mensajero le ordenó regresar y someterse, prometiéndole que su descendencia sería innumerable. Le anunció que tendría un hijo llamado Ismael, porque Dios había escuchado su aflicción. Le dijo que sería indómito como un asno salvaje, viviría enfrentado con todos y permanecería entre sus parientes. Hagar reconoció haber visto al Dios que la veía y llamó al pozo, el pozo del viviente que me ve. Regresó y dio a luz a un hijo, al que Abraham puso por nombre Ismael. Los años pasaron. Abraham tenía 99 cuando Dios volvió a aparecerle. Le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé íntegro. Haré un pacto contigo y te multiplicaré». Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó: «Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Te haré fecundo, y de ti saldrán reyes. Mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia como una alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes. Te daré la tierra de Canaán, donde ahora eres extranjero». Dios añadió que la señal visible del pacto sería la circuncisión. Todo varón debía ser marcado, nacido en casa o comprado con dinero. A los 8 días debían cumplir el rito, y quien no lo hiciera quedaría fuera de la alianza. Luego habló de Sarai: «Ya no la llamarás así, sino Sara. La bendeciré y te daré un hijo por medio de ella. De ella saldrán pueblos y reyes». Abraham se inclinó, pero se rió en su interior. Pensó que a sus 100 años y con Sara de 90, aquello era imposible. Dijo a Dios que deseaba que el favor recayera sobre Ismael, pero Dios insistió: «Sara te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi pacto eterno. También bendeciré a Ismael, lo haré fecundo y será padre de 12 príncipes. De él nacerá una gran nación, pero mi pacto será con Isaac, que nacerá el próximo año». Al terminar de hablar, Dios se apartó. Ese mismo día, Abraham cumplió la orden. Circuncidó a su hijo Ismael, a todos los varones de su casa y también a sí mismo. Tenía 99 años e Ismael 13. Con ese acto, la promesa quedó sellada en su carne. El silencio de la noche acompañó su obediencia. No había pruebas visibles, solo la palabra recibida. Pero el nombre nuevo y la marca del pacto recordaban que el Dios que lo había sacado de Ur seguía guiando su camino. En el desierto, bajo el cielo lleno de estrellas, Abraham comprendió que la espera, la duda y la fe eran parte del mismo llamado. La promesa no dependía del tiempo, sino de la fidelidad de aquel que la había hecho. Entre el fuego y la risa, el juicio de Sodoma y el hijo de la promesa. El calor del mediodía caía sobre las colinas de Mamré. Abraham descansaba a la entrada de su tienda cuando levantó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Sin pensarlo, se levantó de inmediato y corrió a recibirlos. Se inclinó hasta el suelo y les pidió que no siguieran su camino sin detenerse un momento. Les ofreció agua para lavar sus pies y sombra bajo el árbol, además de algo de comida para reponerse antes de continuar su viaje. Los visitantes aceptaron su ofrecimiento y Abraham fue deprisa hacia la tienda. Le pidió a Sara que amasara 3 medidas de harina y preparara panes. Luego escogió un ternero tierno del rebaño, lo entregó a un siervo y ordenó que lo cocinara rápido. Cuando la comida estuvo lista, llevó carne, leche y cuajada y lo sirvió bajo el árbol, permaneciendo junto a ellos mientras comían. Uno de los hombres preguntó por su esposa, y Abraham respondió que estaba dentro de la tienda.
Entonces aquel visitante anunció que volvería al año siguiente y que Sara tendría un hijo. Ella, que escuchaba detrás del tejido de la tienda, sonrió incrédula. Ambos eran demasiado viejos. Hacía tiempo que ella había dejado de ser fértil. Se dijo en voz baja que a su edad era imposible pensar en un embarazo y que su marido también estaba anciano. Pero el Señor preguntó a Abraham por qué se había reído su esposa y si acaso había algo imposible para él. Repitió que regresaría al año siguiente y que para entonces Sara tendría un hijo. Asustada, ella negó haber reído, pero la respuesta fue directa. Sí, te reíste. En aquel instante la promesa volvió a quedar sellada, aunque aún parecía absurda. Después, los hombres se levantaron y miraron hacia el valle donde se extendían las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham los acompañó un tramo, y entonces el Señor decidió hablarle. Dijo que no ocultaría sus planes, pues Abraham llegaría a ser una gran nación y debía enseñar a su familia a seguir la justicia y el bien. Comentó que el clamor contra Sodoma era enorme y que descendería para comprobar si la maldad era tan grave como se decía. Los hombres siguieron su camino, mientras Abraham permanecía ante el Señor. El anciano se acercó con respeto y habló. Si había justos en la ciudad, ¿los destruiría junto con los culpables? Preguntó si 50 inocentes bastarían para salvarla. El Señor respondió que, si los encontraba, perdonaría a todos por ellos. Abraham siguió insistiendo con humildad. Propuso 45, luego 40, 30, 20 y finalmente 10. En cada número obtuvo la misma respuesta. Si esos justos estaban allí, la ciudad no sería destruida. Cuando terminó el diálogo, el Señor se retiró y Abraham volvió a su tienda. Esa noche, 2 mensajeros llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad y los vio acercarse. Los invitó a su casa para pasar la noche, pero ellos dijeron que dormirían en la calle. Él insistió tanto que aceptaron. Les preparó una comida con pan sin levadura y cenaron tranquilos. Sin embargo, antes de que se acostaran, los habitantes de Sodoma, jóvenes y viejos, rodearon la casa. Gritaban pidiendo que Lot entregara a los forasteros. Lot salió y trató de detenerlos, rogando que no cometieran esa maldad. Les ofreció a sus 2 hijas, pero le respondieron con furia. Lo acusaron de creerse juez y amenazaron con hacerle daño. Entonces los visitantes lo tomaron de la mano, lo metieron dentro y cerraron la puerta. Tocaron a los agresores con ceguera, de modo que no pudieron encontrar la entrada. Los mensajeros le dijeron a Lot que reuniera a su familia, porque la ciudad sería destruida. Él fue a advertir a sus yernos, pero ellos pensaron que bromeaba. Al amanecer, los mensajeros lo apuraron. Le ordenaron salir con su esposa y sus hijas antes de que cayera el castigo. Al dudar, lo tomaron de la mano junto con su familia y los sacaron fuera, pues Dios tuvo compasión de ellos. Ya fuera de la ciudad, le dijeron que huyera a las montañas y no mirara atrás. Lot temió no llegar tan lejos y pidió refugiarse en una pequeña ciudad cercana. Se le concedió, y el lugar fue llamado Zoar. Cuando el sol apareció sobre el valle, Lot entró en aquella ciudad, y del cielo cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Todo el valle quedó arrasado. Las casas, los cultivos y los habitantes desaparecieron bajo las llamas. Mientras huían, la esposa de Lot desobedeció la orden y miró hacia atrás. En ese instante quedó convertida en una columna de sal. Al amanecer, Abraham subió al sitio donde había hablado con el Señor. Miró hacia la llanura y vio una densa nube de humo que se elevaba como el de un horno. Comprendió que las ciudades habían sido destruidas, pero también que Dios había recordado su intercesión y había salvado a Lot de la ruina total. La historia mostraba 2 rostros del mismo Dios: justicia y compasión. La corrupción de Sodoma había alcanzado su límite, pero la misericordia concedió salvación a uno de los suyos. Las risas incrédulas de Sara y las súplicas de Abraham se mezclaban con el humo que cubría la tierra. A pesar del juicio, la promesa seguía en pie. El mismo poder que hizo caer fuego del cielo era el que, en el silencio de una tienda, estaba preparando el nacimiento del hijo que vendría. En el siguiente ciclo del año, cuando el calor volvió a apretar sobre Mamré, Sara recordaría aquellas palabras. ¿Hay algo imposible para el Señor? Su risa de duda se transformaría en la risa de una madre. El mismo nombre del niño sería testimonio de aquel momento, porque Isaac significaba «Él ríe». La destrucción de Sodoma había cerrado una época, pero el nacimiento de Isaac abriría otra.
En medio del juicio la vida renacía, así se unían la severidad y la esperanza en la historia de un pueblo que apenas comenzaba a nacer. El hijo y la herencia, de la prueba al engaño. El tiempo había pasado y la promesa de Dios finalmente se cumplió. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, tal como había sido anunciado. Lo llamaron Isaac, que significa risa, porque Sara dijo que Dios le había dado motivo para reír y que todos los que oyeran se alegrarían con ella. Cuando el niño cumplió 8 días, Abraham lo circuncidó, cumpliendo el pacto que Dios había establecido. Tenía 100 años cuando su hijo nació. El niño creció, fue destetado, y Abraham celebró una gran fiesta en ese día. Pero durante el festejo, Sara vio al hijo de Agar, el egipcia, jugando con Isaac. Su gesto se transformó en enojo. Le exigió a Abraham que echara fuera a la esclava y a su hijo, para que el hijo de aquella mujer no heredara junto con el suyo. Abraham se sintió turbado. A pesar de la tensión, Dios le habló y le dijo que escuchara a Sara, porque su descendencia sería contada a través de Isaac. También le prometió que del hijo de Agar nacería una nación, pues también era su descendiente. Al amanecer, Abraham dio a Agar pan y un odre de agua y la envió con el niño. Ella vagó por el desierto de Berseba hasta que el agua se agotó. Desesperada, colocó al niño bajo un arbusto y se alejó, sin poder mirar su sufrimiento. Pero Dios oyó el llanto del niño y envió un mensajero que le dijo que no temiera, que levantaría al pequeño porque de él surgiría un gran pueblo. Entonces Dios le mostró un pozo, llenó el odre y dio de beber a su hijo. El niño creció en el desierto, se convirtió en arquero y habitó en la región de Parán, mientras su madre le consiguió una esposa egipcia. Pasados los años, Abraham vivía en paz cuando Dios decidió probarlo. Lo llamó por su nombre y él respondió: «Aquí estoy». La voz divina le ordenó tomar a su hijo, a su único llamado Isaac, y llevarlo a la región de Moria para ofrecerlo allí como sacrificio. Abraham no dijo palabra. Al día siguiente madrugó, preparó su asno, partió leña y emprendió el viaje con Isaac y 2 siervos. Después de 3 días, vio a lo lejos el lugar señalado. Dejó a los siervos con el animal y subió con su hijo, llevando el fuego y el cuchillo, mientras Isaac cargaba la leña. Durante el ascenso, el joven rompió el silencio. «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respondió: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado, Abraham construyó un altar, acomodó la leña y ató a Isaac sobre ella. Extendió la mano y tomó el cuchillo para sacrificarlo, pero una voz lo detuvo desde el cielo. «¡Abraham! ¡Abraham!», gritó el mensajero, «no toques al niño, ahora sé que temes a Dios porque no me negaste a tu hijo». Abraham alzó la vista y vio un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Llamó a ese sitio «El Señor provee», y se dijo que en el monte del Señor siempre habrá provisión. La voz volvió a hablar desde el cielo. Por su obediencia sería bendecido. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y la arena, y todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de ella. Abraham regresó con sus siervos y se estableció en Beerseba. Poco tiempo después se supo que en la casa de su hermano Nacor había nacido una niña llamada Rebeca. Isaac crecería, y su historia se uniría a la de ella. Pero antes, Abraham envejeció y pensó en el futuro de su hijo. Llamó a su siervo más fiel y le hizo jurar que no buscaría esposa para Isaac entre los cananeos, sino en su tierra natal. El siervo partió con 10 camellos y regalos. Llegó a una ciudad de Mesopotamia y se detuvo junto a un pozo al atardecer, cuando las mujeres salían a sacar agua. Oró en silencio, pidiendo una señal, que la joven destinada ofreciera agua a él y a sus camellos. Apenas terminó de hablar, apareció Rebeca, hija de Betuel, nieta de Nacor. Era hermosa y llevaba un cántaro sobre el hombro. El siervo le pidió agua y ella respondió que también daría de beber a sus animales hasta saciarlos. Él comprendió que la oración había sido escuchada. Le dio joyas de oro y le preguntó quién era. Al saber su linaje, se inclinó en gratitud. Rebeca corrió a su casa y su hermano Labán salió a recibir al visitante. El siervo relató todo lo sucedido y explicó que su amo lo había enviado para encontrar esposa a Isaac. La familia reconoció que el asunto provenía de Dios y aceptó. Al día siguiente, Rebeca partió con él rumbo a Canaán.
Isaac la vio llegar al caer la tarde, mientras meditaba en el campo. Cuando la joven lo vio, se cubrió con el velo, y el siervo le contó todo lo ocurrido. Isaac la llevó a la tienda que había sido de su madre, y ella se convirtió en su esposa. En su unión, Isaac encontró consuelo tras la muerte de Sara. Pasaron los años, y Rebeca concibió después de mucho tiempo de espera. Durante su embarazo, los hijos se agitaban en su vientre, y ella consultó a Dios. Le fue dicho que 2 naciones estaban en su interior, que el mayor serviría al menor. Cuando llegó el día, dio a luz a 2 hijos. El primero era rojizo y cubierto de vello, al que llamaron Esaú. El segundo nació tomando con la mano el talón de su hermano, y lo llamaron Jacob. Isaac prefería a Esaú, cazador hábil, mientras que Rebeca amaba más a Jacob, tranquilo y atento. Un día, Esaú regresó cansado del campo y encontró a su hermano cocinando un guiso. Le pidió de comer, y Jacob le respondió que le daría si le vendía su derecho de primogénito. Esaú aceptó y juró. Así menospreció su herencia por un plato de lentejas. El tiempo debilitó a Isaac, y su vista se apagó. Llamó a Esaú y le pidió que fuera a cazar y preparara un guiso para bendecirlo antes de morir. Rebeca escuchó y urdió un plan para que Jacob recibiera la bendición. Preparó un plato, vistió a su hijo menor con las ropas de su hermano y cubrió sus brazos con piel de cabrito para imitar el vello. Jacob se acercó y dijo: «Padre, aquí estoy». Isaac dudó por la voz, pero al tocarlo sintió el pelo áspero y percibió el olor de Esaú en las ropas. Comió, lo bendijo y pronunció: «Que Dios te conceda el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, que los pueblos te sirvan y tus hermanos se inclinen ante ti». Jacob salió justo cuando Esaú regresaba con su caza. Al descubrir el engaño, Isaac tembló y dijo que la bendición ya estaba dada. Esaú gritó con amargura, rogando por otra, pero solo recibió la promesa de vivir lejos de la fertilidad de la tierra y que algún día rompería el yugo de su hermano. El odio llenó su corazón. Juró matar a Jacob después de la muerte de su padre. Rebeca, temiendo por su hijo, le aconsejó huir a la casa de su hermano Labán en Harán. Isaac lo llamó y antes de partir lo bendijo otra vez, confirmando la promesa dada a Abraham, que su descendencia sería fructífera y que heredaría la tierra prometida. Así, Jacob se convirtió en el portador de la promesa, mientras Esaú se quedó atrás, consumido por el rencor. La historia de Abraham había sido la del llamado y la fe, la de Isaac fue la de la prueba y la obediencia, y la de Jacob comenzaba marcada por la astucia y el destino. La promesa seguía viva, sostenida por hombres imperfectos, pero preservada por un propósito mayor. Entre la risa del niño salvado, el sacrificio interrumpido, el amor encontrado junto al pozo y la bendición robada, la línea del pueblo escogido seguía avanzando, guiada por una fidelidad que no dependía de la perfección humana, sino de la palabra que nunca se quebraba. El nombre nuevo, el viaje y la lucha del elegido. Después de los engaños que marcaron su juventud, Jacob se vio obligado a huir. Rebeca, temiendo por su vida tras la furia de Esaú, lo persuadió de partir hacia Harán, la tierra de su tío Labán. Isaac, al despedirlo, le dio una última bendición. Le prohibió unirse a mujeres cananeas y le encomendó buscar esposa entre sus parientes. Le recordó la promesa hecha a Abraham, que su descendencia sería numerosa y que la tierra de Canaán pertenecería a su linaje. Con ese mandato y la bendición de su padre, Jacob emprendió el viaje que cambiaría su destino. Mientras avanzaba por el desierto, el sol se ocultó y decidió descansar, usó una piedra como almohada y se durmió en medio del silencio. En sueños, vio una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo alcanzaba el cielo, y por ella subían y bajaban mensajeros de Dios. En lo alto, el Señor le habló: «Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Esta tierra será tuya y de tus descendientes. Serán incontables como el polvo, y por medio de ellos serán bendecidas todas las familias de la tierra. Estaré contigo, te guardaré donde quiera que vayas y te traeré de regreso». Al despertar, Jacob sintió temor. Miró a su alrededor y dijo: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Tomó la piedra donde había descansado la cabeza, la erigió como monumento y derramó aceite sobre ella. Llamó a ese sitio Betel y prometió que, si Dios lo acompañaba, sería su Dios, y le ofrecería 1/10 parte de todo lo que recibiera. Jacob continuó hacia oriente. Al llegar a un campo,
Vio un pozo cubierto por una gran piedra. 3 rebaños esperaban que se reunieran los pastores para moverla. Entre ellos llegó una joven con un rebaño propio. Era Raquel, hija de Labán. Jacob se acercó, apartó la piedra él solo y dio de beber a las ovejas de su tío. Luego la besó y lloró, contándole quién era. Raquel corrió a avisar a su padre, y Labán salió a recibir al sobrino con abrazos y hospitalidad. Jacob permaneció allí un mes, ayudando en los rebaños. Cuando Labán le propuso acordar un salario, Jacob respondió sin dudar. Trabajaría 7 años por Raquel. Labán aceptó, y los años pasaron como días para Jacob, porque la amaba. Pero al llegar el momento del matrimonio, Labán lo engañó. Durante la noche de la boda, le entregó a su hija mayor, Lía. Al amanecer, Jacob descubrió la trampa y reclamó. Labán explicó que en su tierra no se casaba a la menor antes que a la mayor. Le ofreció también a Raquel a cambio de otros 7 años de servicio. Jacob aceptó y amó a Raquel más que a Lía, aunque cumplió con ambas. El paso de los años trajo rivalidades en el hogar. Lía, que se sentía menos amada, concibió primero y dio a Jacob 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel, estéril, entregó a su sierva Bilhá para que tuviera hijos en su nombre, y nacieron Dan y Neftalí. Lía respondió con su sierva Zilpá, que dio a luz a Gad y Aser. Más tarde, Lía volvió a concebir y tuvo a Isacar y Zabulón, y después una hija, Dina. Finalmente, Dios escuchó la súplica de Raquel, y nació José, su hijo tan esperado. Con el nacimiento de José, Jacob quiso regresar a su tierra. Labán, que había prosperado gracias a él, intentó retenerlo ofreciéndole salario. Jacob pidió permiso para formar su propio rebaño y propuso quedarse con los animales de pelaje manchado o oscuro. Labán aceptó, pero cambió las condiciones una y otra vez. Jacob, astuto, utilizó métodos que hicieron que sus animales se multiplicaran, mientras los de Labán disminuían. Con el tiempo, su riqueza creció tanto que los hijos de Labán comenzaron a mirarlo con envidia. El ambiente se volvió tenso, y el Señor le dijo que regresara a Canaán. Jacob reunió a Raquel y Lía y les explicó que su suegro lo había engañado muchas veces, pero que Dios lo había protegido. Ambas mujeres, cansadas del trato de su padre, lo apoyaron en su decisión. Así, Jacob huyó en secreto con su familia, sus siervos y su ganado. Cuando Labán lo supo, los persiguió durante 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios le advirtió en sueños que no le hiciera daño a Jacob. Al encontrarlo, lo acusó de haber escapado sin aviso y de haber robado sus ídolos domésticos. Jacob protestó, sin saber que Raquel los había escondido en la montura del camello. Ella se sentó sobre ellos y, fingiendo estar enferma, evitó ser descubierta. Después de una tensa discusión, Labán propuso hacer un pacto de paz. Levantaron un montón de piedras como testimonio de que ninguno cruzaría ese límite con intención de dañar al otro. Se despidieron en paz y Jacob siguió su camino. Al acercarse a la tierra de Canaán, Jacob temió volver a encontrarse con Esaú. Envió mensajeros para anunciar su regreso y ofrecerle presentes, pero los hombres volvieron diciendo que Esaú venía hacia él con 400 hombres. Aterrorizado, Jacob dividió su campamento en 2, pensando que si uno era atacado, el otro podría huir. Oró al Señor recordando las promesas hechas y pidiendo protección. Luego seleccionó rebaños, siervos y animales como regalos para su hermano, esperando calmar su ira. Esa noche Jacob cruzó el río Jaboc con su familia y todo lo que tenía. Luego se quedó solo. En medio de la oscuridad, un hombre apareció y luchó con él hasta el amanecer. Ninguno cedía, hasta que el extraño tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Aún así, Jacob se aferró y dijo: «No te soltaré hasta que me bendigas». El hombre preguntó su nombre. «Jacob», respondió. Entonces le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido». Al amanecer, Jacob vio que el hombre había desaparecido y comprendió que había estado frente a algo divino. Llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Cojeando, siguió su camino. Al día siguiente, divisó a Esaú. Se adelantó, inclinándose 7 veces antes de acercarse, pero su hermano corrió hacia él, lo abrazó y lloró. Jacob presentó a sus esposas y sus hijos y ofreció los regalos que había preparado.
Esaú trató de rechazarlos, pero Jacob insistió hasta que aceptó. Entonces se separaron en paz. Esaú volvió a su tierra y Jacob continuó hacia Sucot y luego a Siquem, donde compró un terreno y levantó un altar al Dios que lo había acompañado desde su partida. Sin embargo, la tranquilidad se rompió pronto. Dina, la hija de Lía, fue violada por Siquem, hijo del gobernante local. El joven, enamorado, pidió casarse con ella y ofreció cualquier dote. Jacob guardó silencio hasta que llegaron sus hijos. Ellos fingieron aceptar la propuesta, imponiendo como condición que todos los hombres del pueblo se circuncidaran. Siquem y su padre convinieron, y 3 días después, cuando los hombres aún sufrían el dolor de la operación, Simeón y Leví entraron al pueblo y los mataron a todos. Tomaron a Dina y saquearon la ciudad. Cuando Jacob se enteró, lo reprendió por haberlo puesto en peligro ante las tribus vecinas, pero ellos respondieron: ¿había de tratarse a nuestra hermana como a una prostituta? Jacob comprendió que su historia seguía marcada por la lucha, primero con su hermano, luego con su tío y ahora con sus propios hijos. Aún así, Dios había estado con él en cada paso. El que había huido como un engañador regresaba como un hombre cambiado. Había enfrentado la dureza de los hombres y el peso del destino. Y en su encuentro con lo divino, recibió un nuevo nombre que marcaría el rumbo de su pueblo. Así, Jacob, el astuto, se convirtió en Israel, el que lucha con Dios, heredero de la promesa que había comenzado con Abraham, del pozo al trono, los sueños que salvaron un pueblo. Jacob se estableció en Canaán junto a su familia. Entre todos sus hijos, José era el más amado. Era joven, tenía 17 años, y solía acompañar a los hijos de Bilhá y Zilpá, las siervas de su padre. Cada vez que regresaba del campo, contaba a Jacob los errores de sus hermanos, lo que provocaba resentimiento. Como era hijo de su vejez, Jacob lo distinguió con una túnica larga y elegante. Ese gesto encendió la envidia de los demás, que no podían hablarle con paz. José tuvo un sueño y lo contó con entusiasmo. Dijo que ataban gavillas en el campo y que su gavilla se levantaba derecha mientras las de ellos se inclinaban ante la suya. Aquello solo aumentó su odio. Luego soñó de nuevo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Hasta su padre lo reprendió, pero guardó el asunto en el corazón. Un día, Jacob lo envió a buscar a sus hermanos, que estaban con el rebaño en Siquem. José los halló más al norte, en Dotán. Cuando lo vieron venir, tramaron su muerte. «Ahí viene el soñador», dijeron. «Matémoslo y diremos que una fiera lo devoró». Reubén, el mayor, trató de evitar el crimen. Propuso echarlo en una cisterna seca sin matarlo, con la intención de salvarlo más tarde. Cuando José llegó, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron al pozo. Mientras comían, vieron pasar una caravana de ismaelitas rumbo a Egipto. Judá sugirió venderlo como esclavo en lugar de matarlo. Lo sacaron del pozo y lo entregaron por 20 monedas de plata. Al volver Reubén, José ya no estaba. Desesperado, rasgó sus vestiduras. Los demás mancharon su túnica con sangre de cabra y se la llevaron a su padre. Jacob la reconoció y creyó que su hijo había muerto. Lloró durante muchos días y rechazó consuelo. En Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial del faraón y jefe de la guardia. El tiempo pasó y José prosperó en casa de Potifar. Su dueño notó que todo lo que hacía salía bien y le confió la administración de su hacienda. Dios lo bendecía en todo, pero la esposa de Potifar, atraída por su apariencia, comenzó a acosarlo. Día tras día insistía, hasta que un día lo tomó del manto y le pidió que se acostara con ella. José escapó, dejando el manto en sus manos. Ella, furiosa, lo acusó de haber intentado forzarla. Potifar creyó su versión y lo envió a prisión. Sin embargo, Dios no lo abandonó. El jefe de la cárcel lo puso al mando de los prisioneros y le dio plena confianza. Allí, José interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. El primero recuperaría su puesto, el segundo moriría. Todo ocurrió tal como dijo, pero el copero, una vez libre, olvidó mencionarlo al faraón. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. 7 vacas gordas eran devoradas por 7 flacas, 7 espigas llenas eran tragadas por 7 vacías. Ninguno de sus sabios pudo explicarlos. Entonces el copero recordó a José y lo recomendó. Lo sacaron del calabozo, lo afeitaron y lo llevaron ante el rey.
José aclaró que no él, sino Dios, daría la interpretación. Explicó que los dos sueños anunciaban lo mismo: 7 años de abundancia seguidos por 7 de hambre. Aconsejó nombrar a un hombre prudente que almacenara alimentos durante los años buenos. El faraón reconoció su sabiduría y lo nombró gobernador de todo Egipto. Le dio un nuevo nombre, Safnat Panea, y esposa egipcia. Cuando llegó la abundancia, José reunió grandes reservas de grano. Luego, cuando el hambre azotó, Egipto tuvo que ofrecer al mundo. En Canaán, la familia de Jacob padeció el hambre. Al saber que había alimento en Egipto, envió a 10 de sus hijos a comprar grano, quedándose con Benjamín. Al llegar, los hermanos se postraron ante el gobernador, sin reconocerlo. José sí los reconoció y recordó sus sueños. Los acusó de espías y los retuvo 3 días. Luego liberó a todos menos a Simeón, exigiendo que trajeran a Benjamín para probar su inocencia. Antes de dejarlos partir, ordenó que el dinero del pago fuera colocado en sus sacos. Cuando descubrieron el dinero en el camino, se llenaron de miedo. De regreso contaron a Jacob lo sucedido. Él se negó a dejar marchar a su hijo menor, hasta que el hambre volvió a presionar, y Judá le prometió responder por él. La segunda vez, los hermanos viajaron con Benjamín y con regalos. José los recibió con hospitalidad, y al ver a su hermano menor, se conmovió hasta las lágrimas. Les ofreció un banquete y les dio raciones, dándole a Benjamín 5 veces más. Luego ideó una última prueba. Mandó esconder su copa de plata en el saco de Benjamín, y cuando partieron, envió a sus hombres a detenerlos acusándolos de robo. Los registraron y hallaron la copa donde él había ordenado. Todos fueron llevados de nuevo ante José. Judá se adelantó, suplicando clemencia y ofreciéndose a quedarse como esclavo en lugar del muchacho. Su discurso, lleno de sinceridad, quebró a José. Ordenó que todos salieran y rompió en llanto. Dijo: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Ellos quedaron sin palabras. Entonces añadió: «No se lamenten por haberme vendido. Dios me envió antes que ustedes para salvar vidas». Les pidió traer a Jacob y establecerse en Egipto bajo su cuidado. Abrazó a Benjamín y lloraron juntos. También abrazó a sus demás hermanos, sellando la reconciliación. Cuando Jacob supo que su hijo vivía, apenas pudo creerlo. Partió con toda su familia hacia Egipto. José lo recibió en Gosén y se lanzó sobre su cuello llorando largo rato. A su padre se le permitió vivir sus últimos años en paz. Antes de morir, Jacob pidió ser sepultado en Canaán junto a Abraham e Isaac. Tras su muerte, José mandó embalsamarlo según las costumbres egipcias y lo llevó con una gran comitiva a la cueva de Macpela. Cumplido el juramento, regresó a Egipto. Los hermanos temieron que ahora buscara venganza, pero José los tranquilizó. «No tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien para salvar a muchos». Así aseguró su perdón y vivió para ver a los hijos de sus hijos. Pasaron los años y José envejeció. Antes de morir, recordó la promesa dada a Abraham y afirmó que Dios los haría volver a la tierra de sus padres. Hizo jurar a los suyos que, cuando eso ocurriera, llevarían sus huesos de Egipto. Murió con 110 años, tras una vida que comenzó en una cisterna y terminó en palacio. El joven que soñó con grandeza había visto cumplirse sus visiones, no por ambición, sino por el propósito que movía toda la historia: preservar la vida de su pueblo.